En lo más profundo del bosque de pino negro, donde los árboles se alzaban como gigantes silenciosos y el musgo cubría cada roca y tronco caído, vivía un cuervo llamado Gizmo. Su plumaje era de un negro tan intenso que parecía absorber la luz del sol, y sus ojos, dos pequeñas gemas de ónix, brillaban con una inteligencia poco común entre sus congéneres. Gizmo no era un cuervo cualquiera. Desde pequeño había mostrado una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Mientras otros cuervos se contentaban con buscar comida y jugar entre las ramas, él pasaba horas observando el movimiento de las nubes, escuchando el susurro del viento entre las hojas y contemplando el fluir del arroyo que serpenteaba por el corazón del bosque. Sin embargo, en los últimos tiempos, una sombra había caído sobre el espíritu de Gizmo. Ya no encontraba alegría en el vuelo matutino, ni en las charlas con sus compañeros, ni siquiera en sus reflexiones solitarias. Una tristeza profunda y persistente se había instalado en su corazón, como una niebla espesa que nublaba sus pensamientos y apagaba el brillo de sus ojos. Día tras día, Gizmo se despertaba con una sensación de vacío en el pecho. Se arrastraba fuera de su nido, construido en el hueco de un viejo roble, y se posaba en una rama cercana, incapaz de reunir la energía para emprender el vuelo. Desde allí, observaba a los otros cuervos ir y venir, ocupados en sus quehaceres diarios, riendo y graznando con una despreocupación que a él se le antojaba inalcanzable. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué se sentía tan perdido, tan desconectado de todo lo que antes le había dado sentido a su existencia? Gizmo no lograba entender el torbellino de emociones que lo atormentaba. A veces sentía una angustia tan intensa que le costaba respirar. Otras veces, una apatía absoluta se apoderaba de él, haciendo que el mundo a su alrededor perdiera todo color y significado. Los otros cuervos empezaron a notar el cambio en Gizmo. Al principio, respetaron su deseo de soledad, pensando que tal vez necesitaba tiempo para reflexionar sobre algún asunto importante. Pero, conforme pasaban los días y las semanas, la preocupación comenzó a crecer entre la bandada. Cora, una joven cuerva de plumas iridiscentes, que siempre había admirado a Gizmo por su inteligencia y sensibilidad, fue la primera en acercarse a él con verdadera intención de ayudar. Gizmo, le dijo una tarde, posándose suavemente a su lado, «Hace tiempo que te veo aquí, día tras día, con la mirada perdida en el horizonte. ¿Qué te sucede, amigo mío? Todos estamos preocupados por ti». Gizmo giró lentamente la cabeza hacia ella, y Cora se estremeció al ver el dolor y la confusión que se reflejaban en sus ojos. «No lo sé, Cora», respondió con voz ronca por el desuso. «Me siento perdido, como si ya no supiera quién soy ni qué estoy haciendo aquí. Es como si una nube oscura hubiera cubierto mi mente y mi corazón, y no logro encontrar la manera de disiparla». Cora lo escuchó con atención, su corazón compadeciéndose por el sufrimiento de su amigo. Intentó animarlo hablándole de las maravillas del bosque, en los secretos que aún quedaban por descubrir, de la belleza de un nuevo amanecer. Pero sus palabras parecían rebotar en una barrera invisible que rodeaba a Gizmo, incapaces de penetrar en la oscuridad que lo envolvía. A partir de ese día, otros cuervos se acercaron a Gizmo, cada uno ofreciendo a su manera consuelo y consejo. El viejo Rook le habló de tiempos pasados, cuando el bosque había enfrentado grandes peligros y como siempre habían logrado superarlos unidos. La pequeña Pica intentó hacerlo reír con sus travesuras y piruetas en el aire. Incluso el gruñón de Corax, conocido por su mal carácter, se acercó torpemente a ofrecerle un gusano especialmente gordo que había encontrado. Gizmo agradecía en silencio estos gestos de afecto y preocupación. Por momentos, sentía que el peso en su pecho se aligeraba un poco al compartir sus pensamientos con los demás. Pero, invariablemente, cuando se quedaba solo de nuevo, la tristeza volvía a apoderarse de él con renovada fuerza. Una noche, mientras la luna llena bañaba el bosque con su luz plateada, Gizmo tuvo un sueño.
Se vio a sí mismo volando alto, muy alto, por encima de las nubes. El aire era frío y cortante, pero se sentía más vivo que nunca. De repente, una figura majestuosa apareció a su lado. Era un águila de plumaje dorado y ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. El águila no habló, pero Gizmo sintió que le transmitía un mensaje claro. La respuesta que buscas está en lo alto de la montaña. Busca a la antigua águila sabia. Ella te mostrará el camino. Gizmo despertó con el corazón acelerado, una chispa de esperanza brillando tímidamente en su interior por primera vez en mucho tiempo. Quizás, después de todo, había una salida a su sufrimiento. Quizás, en lo alto de la montaña, encontraría las respuestas que tan desesperadamente necesitaba. Con esta nueva determinación, Gizmo se preparó para emprender el viaje que cambiaría su vida para siempre. No sabía qué desafíos le esperaban ni si realmente encontraría a la antigua águila sabia. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito, una dirección. Mientras el primer rayo de sol asomaba por el horizonte, Gizmo desplegó sus alas y se elevó por encima del bosque de pino negro. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción mientras se dirigía hacia las montañas distantes, donde esperaba encontrar no solo a la sabia águila, sino también a sí mismo. La águila miró al joven cuervo con ternura, entendiendo la lucha interna que llevaba. Gizmo, dijo, la respuesta que buscas no se encuentra en lo que ves, sino en lo que sientes. La verdadera claridad surge en la quietud. Vemos a Gizmo intentar meditar, primero inquieto, incapaz de calmar su mente. El viento parece susurrar sus preocupaciones, el miedo, la tristeza, la confusión. Pero la voz de la águila lo guía con paciencia. Águila, respira. No huyas de tus pensamientos, míralos como si fueran nubes pasajeras. Solo obsérvalos y déjalos ir. Con cada respiración, Gizmo fue aprendiendo a soltar el peso que llevaba consigo. Los recuerdos dolorosos, las preocupaciones del futuro, todo parecía desvanecerse, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el presente era suficiente. Al regresar al bosque, Gizmo ya no veía las cosas como antes. Lo que antes le parecía oscuro y desolado, ahora estaba lleno de colores y vida. No era el bosque el que había cambiado, era su manera de verlo. Cora, te ves diferente, Gizmo. Algo en ti ha cambiado. Gizmo no necesitaba hablar de su transformación. Sus acciones lo decían todo. Ahora, en lugar de buscar respuestas fuera, las encontraba dentro de sí. Y con ello, empezó a ayudar a los demás a hacer lo mismo. Los cuervos observan a Gizmo meditar en los árboles, en paz, enseñando a otros cuervos la práctica de la meditación. Su influencia positiva comienza a cambiar la vida de aquellos que lo rodean, y el bosque se siente más armonioso. Aunque Gizmo había encontrado paz, sabía que su viaje no había terminado. La vida siempre trae nuevos desafíos, nuevas montañas por escalar. Pero esta vez, Gizmo estaba preparado. No temía los momentos oscuros, porque ahora entendía que ellos también formaban parte de su crecimiento. A veces, las respuestas que buscamos no están en un lugar distante ni en alguien más, sino en nosotros mismos. Gizmo lo había descubierto. Ahora, con cada vuelo, con cada amanecer, sabía que la clave para enfrentar cualquier tormenta estaba en su interior. Porque, al final, la verdadera conquista no es sobre el mundo, sino sobre nosotros mismos. El cambio no sucede en un solo día, pero cada paso cuenta. Sigue volando, sigue buscando, y encontrarás tu mejor versión.